Este video surge debido a muchas consultas y para aclarar la gran confusión conceptual que existe actualmente sobre la geopolítica mundial. Será un video directo y puede que le sorprenda, pero el objetivo es moverlo al despertar. El plan geopolítico de Caligastia. Este príncipe planetario aspira a que el manifiesto de la libertad de Lucifer, con sus ideas de la autodeterminación, separatismo y exacerbación de la soberanía nacional, de los derechos de los grupos e individuos, prevalezca. Mientras más gente se infecta con estas ideas, más simpatizantes a la causa aparecen, y se retrasa el arresto de Caligastia y Daligastia, ya que son los adherentes, hasta cierto punto, los que permiten la libertad aún de estos personajes. Un gobernante debe perder el favor de su pueblo antes de ser depuesto. Caligastia no aspira a crear un gobierno planetario global, ni un nuevo orden mundial mediante la integración de las naciones en confederaciones planetarias tal como muchos grupos de la conspiración declaran. Más bien, pretende que la reestructuración del mundo se base en los derechos de los grupos y en el virus de la soberanía nacional. Su idea es la fragmentación y la autodeterminación de los pueblos. Lucifer mismo, cuando inició la rebelión, alentó a que los planetas autoproclamaran su independencia de un poder central. Este esquema se aplicó en todas partes, incluso en las tribus retrasadas y primitivas. La élite ha engañado a la gente con la teoría de la conspiración del gobierno planetario global. Si esa fuera una verdad de hecho, hace tiempo todas las páginas de internet que hablan de ese tema estarían cerradas y todos los exponentes muertos. Más bien, la élite misma fomenta esa idea para intoxicar la información y desviar a las personas del verdadero propósito de ellos. Y la razón es porque la respuesta a estas teorías de conspiración es que aparezcan algunos grupos nacionalistas exacerbados como anticuerpos. Los seguidores de los ideales de Lucifer desean fomentar las enseñanzas rebeldes de la autodeterminación de los individuos, grupos y naciones. La ultrasubdivisión de la raza humana en vez de una unificación. Los documentos nos enseñan que la humanidad debe pasar por estas fases de evolución planetaria. De familia a tribu, de tribu a Estado nacional, de Estado nacional a estados internacionales, para finalmente lograr un gobierno de la humanidad y la paz en la Tierra. Todas estas son etapas de andamio transitorias y entre un nivel y otro generan resistencia, una inercia-resistencia. Las Naciones Unidas o Liga de Naciones son criticadas en el libro de Urantia como instrumentos ineficaces porque agrupan solo con poder de veto a las grandes potencias, las cuales paralizan los objetivos de un verdadero gobierno de la humanidad. Ahora mismo observamos cómo Rusia da un paso al costado de todos los acuerdos internacionales. Así que la realidad demuestra que la ONU no tiene un papel relevante en ninguna conspiración, pareciera más bien un organismo obsoleto para traer la paz planetaria. La ONU más bien parece ser un organismo de propaganda global para alentar una visión tan centrada en los derechos de las llamadas minorías que aquello genera paradojalmente más ultradivisión en los seres humanos. Volviendo a las etapas de andamio, lo que está ocurriendo en el mundo es retroceder a un mundo separatista, centrado en los nacionalismos y centrado en las divisiones étnicas y tribales. Una especie de feudalismo planetario se avecina lamentablemente sobre la humanidad. Viviremos en ciudades-estado, ultracontroladas por tecnología de punta, con verdaderos reyesuelos de administradores. Ya observamos cómo en las constituciones internas de muchos países se está alentando el separatismo, las exacerbaciones raciales y tribales. Qué irónico, pero esta fragmentación del mundo se parecerá a la caída de la cultura uniforme y de la unidad territorial de la antigua Roma.
Tras la caída del Imperio Romano surgieron reinos y feudos. Ahora, en primer lugar, veremos cómo el mundo se partirá en dos, literalmente. Rusia, China y los países de su área de acción crearán una propia liga de comercio y cooperación, y Occidente otra. Veo en el futuro a los estudiantes del libro de Urantia como los antiguos lolardos, viajando por los feudos, abriéndose camino entre las muchas sectas y grupos religiosos de Urantia que surgirán, de la misma forma como un cristianismo distorsionado se abría paso en un imperio romano convertido en feudos. Este análisis puede que no sea de su total agrado, pero la historia humana es una gran curva ascendente, pero con pequeñas bajadas y subidas. Una verdadera rima. Sin embargo, podemos tener esperanza. A pesar de todos los planes malvados sobre nuestro mundo, esta cita nos indica cómo la naturaleza del mismo manifiesto rebelde tiende al fracaso por su contraposición a la voluntad de Dios y a la misma realidad. El esquema de Caligastia para la reconstrucción inmediata de la sociedad humana de acuerdo con sus conceptos de la libertad individual y los derechos de los grupos resultó un veloz y, en cierto modo, rotundo fracaso. Muchos años antes de sumergirse la hermosa sede central bajo las olas meridionales, las tribus descaminadas y mal educadas de las regiones apartadas de Dalmatia ya se habían abalanzado sobre la espléndida ciudad en asalto semisalvaje, impulsando hacia el norte al séquito secesionista y sus asociados. Así que las propias fuerzas desatadas por las ideas rebeldes autodestruyeron a la misma élite gobernante que las había sembrado. Esta misma posibilidad está por repetirse hoy. No debemos temer a nivel individual por estas crisis planetarias y caída de las naciones. Jesús nos dice: ¿acaso no te he enseñado todo este tiempo que tu relación con el reino es espiritual e individual, que es totalmente un asunto de experiencia personal en el espíritu, mediante la comprensión por la fe, de que tú eres un hijo de Dios? ¿Qué más he de decir? La caída de las naciones, la derrota de los imperios, la destrucción de los judíos incrédulos, el fin de una era, aun el fin del mundo. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas con el que cree en el Evangelio y que ha refugiado su vida al amparo del reino eterno? ¿Qué importancia tiene, para vosotros que creéis en este Evangelio del reino, de que caigan las naciones, que termine la era, que todas las cosas visibles se destruyan, en vista de que sabéis que vuestra vida es el don del Hijo, y que está eternamente segura en el Padre? Habiendo vivido la vida temporal por la fe y habiendo rendido los frutos del Espíritu en forma de la rectitud que se manifiesta en servicio amoroso para con vuestros semejantes, podéis contemplar con confianza el próximo paso en la carrera eterna, con la misma fe de sobrevivencia que os ha llevado a través de vuestra primera y terrenal aventura en la filiación con Dios.